amilasa en sangre, ¿no? Va a haber, pues, lo que normalmente no debería ocurrir, ¿no? Que las enzimas digestivas se van a activar dentro del cine pancreático. Va a haber acumulación de grandes vacuolas, que es lo conocemos nosotros como el fenómeno de la colocalización, y va a haber muerte celular, no solo por apoptosis, sino también por necrosis. Ahora ustedes recordarán pues que la muerte celular por apoptosis genera menor respuesta inflamatoria que la muerte celular por necrosis. Eso hace pues que los investigadores tratan de ver de que en los pacientes con pancreatitis aguda la muerte celular no vaya por el lado de la necrosis, sino por el lado más bien de la apoptosis, ¿no? Bien, esto va a llevar pues también a disminución de la perfusión, no solamente del páncreas, sino a nivel general. Va a haber la gran liberación de mediadores inflamatorios y finalmente este páncreas inflamado o necrosado se puede infectar y esta infección de este páncreas va a aumentar la morbimortalidad en estos pacientes. En la siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva se ve pues la célula acinar y sea cual sea el estímulo dañino patológico que va a condicionar el inicio de la respuesta en esta enfermedad, va a llevar a dos grandes fenómenos, ¿no? El primero y el más reconocido es la elevación sostenida del calcio intracelular. Recuerden que el calcio intracelular es un segundo mensajero. Lo usual es que cuando esto se estimula, el calcio suba y luego baje. Nuevo estímulo, el calcio sube y el calcio baja. Pero en estos casos no. El calcio va a estar permanentemente alto. Esta permanente y sostenida elevación del calcio intracelular va a provocar dos fenómenos. Uno es el de la colocalización y el otro es de la activación del factor nuclear kappa beta. Esta activación del factor nuclear kappa beta también es favorecido por la activación de la proteína quinasa C. Pero bien, ¿qué ocurre en la colocalización? El gránulo decimógeno que tiene las enzimas inactivas, como el tripsinógeno, se va a unir a colocalizar con el lisosoma. El lisosoma que tiene pues la hidrolasa lisosomal catepsina B. Pues estos dos, enzimógeno con el lisosoma, se van a unir, se van a fundir en una gran vacuola condensante, es lo que decíamos en la diapositiva previa, ¿no? Ese es el fenómeno de colocalización. Y allí pues el tripsinógeno se va a activar en tripsina por acción de esta catepsina B. Y esto va a provocar pues los estadios precoces del daño de la célula del acine pancreático, la muerte celular, la liberación de mediadores inflamatorios, y todo esto también se va a ver activado con mayor razón con el factor nuclear kappa beta. Ya, pasemos a la siguiente. Bien, se reconoce en la pancreatitis aguda grave dos grandes fases, la fase precoz y la fase tardía. La fase precoz es igual que para la pancreatitis aguda leve, ¿ya? Y esto puede durar pues 10, 14 días más o menos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en esta fase precoz? El predominio de las citoquinas proinflamatorias. Y eso es lo que normalmente uno, cuando el paciente llega a la emergencia, va a evaluar pues lo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El pulso, la frecuencia respiratoria, la fiebre o la hipotermia y pues la leucocitosis o la leucopenia, ¿no? Esto ocurre básicamente en la pancreatitis leve y el paciente se va a recuperar en 10, 12 o 14 días como máximo, ¿no? En cambio, en la pancreatitis grave termina la fase precoz, pero empieza la fase tardía. Y en esta fase tardía ya no predominan pues, las citoquinas proinflamatorias, sino las citoquinas antiinflamatorias. Aquí va a ocurrir, ¿qué cosa? El síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio o CARS. En esta pancreatitis grave, por esta acción de las citoquinas antiinflamatorias, generalmente este páncreas inflamado, necrosado, se va a infectar. Y estos son los pacientes que están pues mucho tiempo hospitalizados, usualmente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Aquí podemos reconocer los modelos tanto de la pancreatitis aguda como crónica, que son similares, ¿no? Primero, los eventos intracelulares iniciales, ya habíamos mencionado la anormal señal del calcio intracelular, la liberación de los radicales libres derivados del oxígeno, y los eventos intracelulares secundarios, ya les dije, ¿no? La activación del factor nuclear kappa beta, la activación del simógeno,
Y las respuestas celulares y orgánicas posteriores, la muerte celular, la inflamación, el edema y la hipoperfusión, ¿no? La siguiente. Bien, a lo largo del tiempo se han ido haciendo diferentes clasificaciones de la parálisis aguda con la finalidad después de que los estudios de investigación sean iguales en todos los países, o sea, que todos hablen el mismo idioma, ¿no? La clasificación más seria ocurrió el año 92 y luego de esa se revisó 20 años después, ¿no? Que es la que ven ahí, la revisada del año 2012. Algunas cosas variaron, otras quedaron igual, ¿no? Morfológicamente se sigue clasificando la pancreatitis como edematosa intersticial y necrotizante. La edematosa intersticial, obviamente, no hay necrosis en el paciente, no hay necrosis en la tomografía. La siguiente, por favor. En cambio, en la pancreatitis necrotizante sí va a haber áreas de necrosis, ya sea un tercio, dos tercios o todo el páncreas, ¿ya? Y va a haber necrosis también alrededor del páncreas, en el tejido peripancreático, la grasa peripancreática. Y se reconoce, por ejemplo, lo que llaman los gringos la wallet of necrosis, o necrosis organizada, o necrosis encapsulada. Pero quizás lo más importante que ustedes tienen que recordar es lo que está en el cuadro celeste con letras blancas, donde dice muy claramente: no hay correlación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección y la duración de los síntomas. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, puede haber un paciente que le han hecho la tomografía y han encontrado dos tercios o un poco más del páncreas necrosado, y bueno, puede venir el interno, ¿no? Desesperado, asustado. Doctor, responda a mi interconsulta, tengo un paciente que tiene prácticamente todo el páncreas necrosado, se va a morir, creo que tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. Uno va a ver al paciente, de repente está tranquilo, está sentado, o está viendo televisión, de repente lo está whatsappeando, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ven ahí, no hay correlación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección y la duración de los síntomas. Por el contrario, puede haber pacientes con solo un tercio de necrosis pancreática y están muy graves. ¿Por qué? Porque el criterio de gravedad no nos lo va a dar el informe tomográfico, sino pues el cuadro clínico. Si hay falla cardiovascular, si hay falla renal, si hay falla respiratoria, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí hay dos cosas muy importantes, que es la definición de diagnóstico de pancreatitis aguda. Fíjense bien, solamente se requiere dos de sus tres características: dolor abdominal, aumento de enzimas o imágenes típicas de una pancreatitis aguda. Puede ser que el paciente venga sin dolor abdominal, o de repente el paciente llega después de 2 o 3 días y uno le pide una amilasa y sale normal. Claro, porque ustedes como vamos a ver ahora, la amilasa va a estar alta solamente máximo 48 horas, ¿no? Y de repente 72 horas, ¿no? ¿Ya? O los hallazgos característicos en las imágenes de tomografía o resonancia magnética o ecografía, ¿ya? Y lo más importante es la definición de inicio de la pancreatitis aguda. Como ven ahí, es definida como el momento de inicio de dolor abdominal, no del momento que llegue el paciente a la emergencia. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿qué se ha visto? De que mientras más tiempo el paciente se demore en venir al hospital, la posibilidad de darle el tratamiento adecuado va a demorar. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? La hidratación. Si demora 3, 4, 5 días y no lo hidrata al paciente, probablemente este paciente desarrolle una pancreatitis grave. Eso es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró el paciente en venir al hospital desde que empezó el dolor? ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien. Acá podemos ver las diferentes clasificaciones de la pancreatitis aguda. La primera, la clasificación de Atlanta, solamente dividía la pancreatitis en leve y grave. Cuando ya está revisado, se aumentó una categoría más, que es la moderadamente grave. La leve es el paciente pues, que viene por el dolor abdominal típico, ¿no? El dolor en faja, asociado a náuseas y vómitos. Uno lo examina, tiene un poco de taquicardia, de repente un poco de fiebre, le pone el estetoscopio y los ruidos hidroaéreos típicamente están disminuidos o abolidos, ¿ya? Esto también les sirve a ustedes
para diferenciar el dolor abdominal de otras causas. Por ejemplo, si una gastroenterocolitis aguda, el paciente se puede estar quejando mucho. Ustedes le ponen el estetoscopio y tiene un montón de ruidos aéreos. Ese paciente con una gran cantidad de ruidos aéreos, muy poco probable es que no tenga pancreatitis aguda, ¿no? Bien, y este paciente con pancreatitis leve se va a recuperar a los 2, 3, 4, 5 días que uno le puede dar de alta, ¿no? En el paciente con moderadamente grave va a haber falla de órganos transitoria, que va a durar menos de 2 días y que puede ser hipotensión, puede ser un poco de distrés respiratorio, un poco de elevación de la creatinina, que va a mejorar con el tratamiento, ¿no? Y la grave es cuando esta falla de órganos persiste más de 2 días. Yo le pongo oxígeno y no mejora, yo lo hidrato y no mejora, ¿no? O de repente el paciente va a requerir incluso por la elevación creciente de la creatinina, de repente va a requerir hasta hemodiálisis, ¿no? Y la última clasificación, que es la basada en determinantes, es básicamente la misma clasificación y solamente la grave se ha dividido en dos. Ha quedado como grave y ha quedado como crítica. La crítica es el paciente que está muy, muy, muy mal en la unidad de cuidados intensivos, tiene necrosis peripancreática afectada y su falla de órganos es persistente. Este paciente muchas veces se queda mucho tiempo hospitalizado. Hay casos de pacientes que se han quedado 8 o 9 meses internados incluso en el hospital, ¿no? Y muchos de estos pacientes fallecen, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, algo que ha variado también es cómo uno evalúa radiológicamente las complicaciones locales de la pancreatitis. Lo va a ver desde dos aspectos: desde el contenido, si es homogéneo o heterogéneo, y el tiempo. El contenido homogéneo es líquido puro, heterogéneo es sólido y líquido. Y según el tiempo, el punto de corte son las 4 semanas. Menos de 4 semanas y sin pared definida se habla de algo agudo. Más de 4 semanas ya es crónico y usualmente ya tiene una pared definida. Si es homogéneo y tiene menos de 4 semanas, se denomina colección líquida peripancreática aguda. Pero si ha pasado ese tiempo y ya tiene una pared definida, se llama un pseudoquiste. Si es heterogéneo y tiene menos de 4 semanas, se habla de una colección necrótica aguda. Y si ha pasado las 4 semanas, ya se considera una necrosis organizada o encapsulada, ¿ya? Lo usual, cuando se infecta el páncreas necrosado, es a partir de las 4 semanas. Es muy raro que se infecte antes, ¿no? En la colección necrótica aguda. Puede ocurrir, pero es muy raro, ¿no? La siguiente. Bien, aquí la falla de órganos utiliza el sistema de puntuación de Marshall modificado, ¿ya? Pero quiero que tomen muy bien en cuenta que dice muy claramente 2 o más puntos, ¿ya? 2 o más puntos para hablar de falla de órganos. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene de puntaje 1, por ejemplo, viene a la emergencia de diagnóstico pancreatitis aguda, le pide una creatinina y sale 1.6, el puntaje de este sistema de Marshall es 1, es 1. ¿Ya? Y como es 1, no se considera falla de órganos, ¿ya? No se considera falla de órganos. ¿Qué ocurre? A veces en la emergencia dicen, tiene creatinina 1.6, es una falla de órganos. No es falla de órganos, ¿no? O sea, muchas veces en la emergencia sobredimensionan al paciente como grave cuando no lo es, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta lámina la ha ido cambiando con el correr del tiempo, ¿no? ¿Qué ocurría? Antes había pues una lámina o un slide con 20 complicaciones, después le ponía 30, después le ponía 40, y así porque cada vez habían reportes en la literatura de otras causas, de otras etiologías de la pancreatitis, ¿ya? Y habían causas pues muy raras que no ocurren, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, por el veneno del escorpión, por la ingesta indiscriminada de furosemida, por utilizar ceftriaxona muchísimas o altas dosis. Incluso se han descrito casos de pancreatitis en personas sanas, en personas que corren maratón.
Termina la maratón, el paciente tiene dolor abdominal, empieza a vomitar, la gente piensa, se ha deshidratado por la maratón, ¿no? Hubo por ahí algún investigador que dijo, no, y si es otra cosa, les hizo tomografía, tenía una pancreatitis edematosa. Como estos pacientes son sanos porque son atletas, se recuperan fácilmente, ¿no? Son pancreatitis leves, ¿no? Pero bueno, yo creo que ustedes como médicos, como alumnos, como futuros médicos generales y como quizás vayan a desarrollar alguna especialidad, deben tener más bien las etiologías más frecuentes. A la cabeza sigue siendo la pancreatitis biliar, lo más frecuente. La alcohólica acá en nuestro medio no es tanta como en otros países. Si hay cirrosis por alcohol, mucho, pero pancreatitis por alcohol muy poco, ¿no? Y después quiero que vean ahí la post-CEPRE. ¿Qué cosa es CEPRE? CEPRE es un procedimiento que hacemos nosotros los gastroenterólogos. La CEPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y es un procedimiento que por lo general lo hacemos nosotros para sacar los cálculos de la vía biliar, del colédoco. El cirujano saca la vesícula con cálculos. El gastroenterólogo saca los cálculos del colédoco. Eso es en términos generales, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces uno al tratar de solucionar el problema de los cálculos del colédoco, la CEPRE se complica y el paciente va a tener una pancreatitis post-CEPRE, que puede ser leve, moderado o grave. Entonces lo ideal es que eso no ocurra, ¿ya? Que eso no ocurra. Por eso nosotros, como van a ver posteriormente, hemos tratado de desarrollar algo para evitar eso, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esto es lo que usualmente ocurre en la litiasis, en la pancreatitis biliar. El cálculo pequeño va a migrar a través del cístico, va a pasar al colédoco y se va a impactar en el apoyo váter, como ven ahí en las láminas superiores derechas. ¿Cómo se impacta y cómo solo puede caer el cálculo? Sí, puede caer el cálculo solo. Sobre todo los que tienen menos de 5 milímetros son redondos o son ovalados, como ven ahí. Y en la foto inferior derecha es una radiografía típica de una CEPRE de un paciente que ha hecho una pancreatitis biliar. La estructura ovalada que ven ahí es la vesícula y todos los puntos negros, los defectos de rellenos pequeños son los cálculos pequeños que tiene este paciente. Tiene un cístico ancho y a través del cístico ancho el cálculo ha migrado y se ha impactado a nivel de la ampolla váter y ha provocado la pancreatitis biliar. El otro equipo que ven ahí es el endoscopio especial que usamos nosotros, que se llama duodenoscopio. La siguiente, por favor. Bien. Ustedes son alumnos de medicina y siempre va a haber, pues, un familiar, un vecino, el papá de la enamorada, del enamorado, que por ahí ha tenido un dolor abdominal y lo más rápido, más simple es hacerse una ecografía, ¿no? Entonces, él les puede decir a ustedes, ¿no? A ver, aquí a Piero Giovanni, por ejemplo, dice, Piero, quiero que vea mi ecografía. El otro día me dio un dolor abdominal muy fuerte, me dolió la barriga, me hicieron mi ecografía y me han dicho que tengo cálculos en la vesícula. Pero veo que son chiquitos, ¿no? Y yo creo que hay que esperar que crezcan para que me operen. Eso es lo que es el conocimiento popular. Dicen, ¿no? Cálculo pequeño, ¿para qué se va a operar? Hay que esperar que sean grandes. Todo lo contrario, ¿no? Como ven ahí, el mayor riesgo de la pancreatitis biliar es si los cálculos son pequeños y son múltiples. Entonces, ahí a ese paciente hay que decirle, no, señor, señora, usted le puede dar una pancreatitis, lo mejor es que se opere lo antes posible. Ya estamos haciendo prevención de la pancreatitis, ¿ya? O por lo menos que no coma grasa hasta que se pueda operar. Es un poco difícil que les hagan caso, pero ustedes ya están cumpliendo con decirle eso al paciente, ¿no? Ya. La siguiente, por favor. Bien, esta es una diapositiva que yo ya la pongo desde hace buen tiempo, que me parece muy interesante, ¿no? Es una forma muy didáctica de tratar de aprender el manejo de la pancreatitis, ¿no? Como ven ahí, pues en las letras rojas dice páncreas, ¿no? Que hasta ahora no me acuerdo si es, lo confundo si es un acrónimo o es un acróstico, pero en términos prácticos no interesa eso, ¿no? Lo que interesa es, pues,
que de esa forma ustedes van a poder recordar mejor el manejo de la pancreatitis, ¿no? La P significa P de perfusión o de hidratación. Pasamos a la siguiente. Bien, la hidratación agresiva es el pilar fundamental, como les dije, ¿no? Y ojalá que venga lo más rápido posible el paciente una vez que inició el dolor abdominal, ¿no? Se le puede dar, como ven ahí, 250, 500 mililitros hora, ¿ya? Y como ven ahí, es más beneficiosa durante las primeras 2 o 24 horas. Por eso le decía, ¿no? Si demoró 2 o 3 días, de repente le voy a poner 5 o 6 litros y no va a mejorar, ¿ya? ¿Qué, qué fluido es mejor para usar? En la emergencia siempre hay cloruro de sodio. Podemos poner cloruro de sodio. Pero si tenemos lactato de Ringer, es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque se ha visto que el lactato de Ringer reduce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en mayor cantidad de casos que utilizando solamente el cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca con la hidratación agresiva? Disminuir lo que teóricamente va a estar elevado en estos pacientes. El nitrógeno ureico, que es lo que describe en la literatura americana, o la urea y la creatinina, que es la literatura nuestra, ¿no? ¿Ya? Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque el paciente se deshidrata. En la pancreatitis aguda hay una gran deshidratación. Mientras más grave, el paciente se va a deshidratar más. Y con esa deshidratación hay el aumento de los productos nitrogenados y también hay la hemoconcentración. El paciente de repente viene con hematocrito 45 y te dicen, bueno, le tiene pancreatitis, pero no tiene anemia al menos. Craso error. El paciente está deshidratado. Ese hematocrito 45 no le corresponde en realidad. Una vez que lo hidratamos al paciente, vamos a poder ver el verdadero hematocrito. La siguiente, por favor. Miren, en cuanto al dolor, el cuadro amarillo con letras rojas es lo que hacemos nosotros acá en el Perú. Vamos a utilizar, dependiendo pues del grado de tolerancia al dolor, podemos utilizar un AINE, como el ketoprofeno, podemos utilizar metamizol, podemos usar tramadol o meperidina, mejor aún todavía, ¿no? ¿Qué cosa usan los americanos? Lo que ven ahí en inglés, ¿no? Morfina, hidromorfono, fentanilo. Ahora ustedes de repente me dicen, doctor, en mi clase práctica de farmacología nos dijeron que la morfina aumentaba la presión del esfínter de Oddi en las ratas. Entonces no se debe usar morfina en los seres humanos. Cuando yo les digo lo contrario, ¿no? Morfina se usa en seres humanos, incluso en políticos, y no les ha pasado nada, ¿no? ¿Ya? Bien, pero si hay, el dolor es muy intenso, uno puede también llamar al colega radiólogo intervencionista o al anestesiólogo para que le coloquen anestesia epidural, justo en las raíces nerviosas que van al páncreas, ¿no? Y con eso disminuye el dolor. ¿Qué pueden usar nuestros amigos? La ropivacaína o el sufentanil, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el paciente con pancreatitis aguda, sobre todo la grave, va a tener lo que se conoce un fenómeno hipercatabólico muy intenso. Se va a desnutrir rápidamente, ¿ya? Entonces, para evitar eso, hay que alimentarlo al paciente. Hace 30 años, lo ideal era nutrición parenteral total. ¿Por qué? Porque se decía, pancreatitis aguda es igual a reposo pancreático. Eso ya se ha visto que ya ha cambiado, ¿no? Entonces, lo ideal es alimentarlo con una sonda. ¿Qué tipo de sonda? Nasogástrica ideal. Muchos todavía persisten en la sonda nasoyeyunal, pero se ha visto que la sonda nasogástrica basta, ¿ya? Debe hacerse lo antes posible. Esto de la sonda nasogástrica es para los pacientes con pancreatitis grave. Si es un paciente con pancreatitis leve, ese al día siguiente o a los 3 días ya se va a poder alimentar. ¿Por qué? Porque no tiene falla de órganos. ¿Y cómo se van a dar cuenta de que ya hay que alimentar al paciente? Por varios factores, ¿no? Primero, que el paciente, cuando ustedes pasen visita, le va a decir, no, doctor, ya me duele menos que ayer. Segundo, cuando lo examinen, ya hay menos dolor también, menos dolor. Le ponen el estetoscopio, le empiezan a reaparecer los ruidos hidroaéreos. Y quizás lo más importante es que el mismo paciente se siente bien y le dice, doctor, ya quiero comer. Le dice. Ya, pues, se le da una dieta hipograsa o primero empiezas con dieta líquida, ¿no? ¿Ya? La siguiente, por favor.
Bien, este slide lo hemos tomado de la bibliografía que les enviamos para ver si es que lo podían leer. Y como ven acá, ¿no? Acá dice muy claramente la nutrición. Enfoquemos en la parte que dice pancreatitis aguda grave. Soporte nutricional, básicamente nutrición enteral. ¿Qué se le va a pasar por la nutrición, por la zona nasogástrica? La fórmula que sea polimérica o semi-elemental. O sea, no le podemos pasar por ahí dieta licuada. No. ¿Por qué? Porque recuerden que el páncreas está destruido parcialmente, no está secretando la cantidad de enzimas pancreáticas normales. ¿Ya? Y la forma de infusión debe ser continua, como dice ahí. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, si el paciente tiene mucho hilio, no puede pasarle el total requerimiento por la nutrición enteral y de repente algunos días va a requerir nutrición parenteral. Pero eso generalmente no ocurre, ¿no? No ocurre. Muchas veces uno puede adicionar con la alimentación oral, ya sea en la pancreatitis leve, en la moderada o en la grave, suplementos de enzimas pancreáticas. ¿Ya? Recuerden que el lugar normal de las enzimas pancreáticas es la luz del tubo digestivo, ¿ya? No la sangre. ¿Ya? Por eso uno puede darle suplementos de enzimas pancreáticas, ¿no? En la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la parte clínica, hay diferentes scores pronósticos, ¿no? El antiguo, el score de Ransom, el score de Glasgow, los italianos tienen su score de Talamini, los chinos de Fan, etcétera, ¿no? Hay una serie de scores pronósticos, pero si uno ve estas características de estos pacientes, si tiene más de 55 años, si es obeso, si está medio encefalopático, si tiene hipertensión, diabetes o alguna cardiopatía, ese paciente probablemente va a ser una pancreatitis grave. ¿No? Obviamente también si tienen dos o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también, ¿no? Si en la placa de tórax hay derrame pleural también, uno va a pensar de que el paciente puede hacer una pancreatitis grave. Y si en el laboratorio hay elevación de la creatinina, de la urea, o el hematocrit está alto, como les había dicho, y hemos concentrado, todo eso nos puede llevar a pensar a nosotros ya de que el paciente va a hacer una pancreatitis grave, sin necesidad de estar todavía sacando algún score pronóstico específico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Habíamos dicho también pues, de que algunos pacientes vienen por pancreatitis aguda sin dolor abdominal, ¿no? Y muchos de ellos fallecen, por ejemplo, y por ley se les hace la necropsia pues en la morgue central, ¿no? Y algunos de ellos se ha visto pues porque venían como con falla orgánica, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético venía en coma y lógico, el paciente no podía decir que hace 2 o 3 días tenía dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el médico interroga a la familia, si es diabético, glucosa 400, es un coma cetoacidótico, coma hiperosmolar, ¿no? Se muere el paciente, fue una pancreatitis, ¿no? O estudios de sangre o de imagen falsos negativos. Como le dije, ¿no? Llega después de 3 o 4 días, creen que es pancreatitis, le piden amilasa, sale normal. Y es una pancreatitis, ¿no? Todo eso puede llevar pues, a un error diagnóstico, ¿no? Pasa a la siguiente. Bien, por eso mucho mejor es dosar lipasa antes que amilasa, ¿ya? Porque la lipasa está elevada más tiempo en sangre, más días, y es más específica que la amilasa. Miren bien el otro cuadro, ¿no? La amilasa puede elevarse por muchas cosas, ¿ya? Cuadros médicos como cuadros quirúrgicos, ¿ya? Si es un cuadro quirúrgico, uno tiene que estar seguro de que no es pancreatitis. ¿Por qué? Porque si es un cuadro quirúrgico debe operarse el paciente. Si el paciente no se opera, se muere. Si es una perfora intestinal, se va a morir el paciente. Si es una mujer con un embarazo utópico roto, cuando se rompe el embarazo utópico, dentro de la cavidad abdominal va a haber sangre, va a haber un hemoperitoneo, el paciente se va a morir si no se opera. Uno tiene que estar seguros de que qué cosa es lo que está teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque a veces íbamos a contestar interconsultas
porque tenía amilasa en 600, 800, por ejemplo, ¿no? Y nosotros le decíamos, "Oye, pero esto a mí me parece que es otra cosa, ¿no?". Y el paciente ya estaban evaluándole, por ejemplo, pidiéndole el score, los criterios para el score de Ransom, cuando no estaban seguros que era una pancreatitis, ¿no? Tiene que estar seguro en eso, ¿no? Por eso es mejor pedirle pase incluso. Siguiente, por favor. Bien, actualmente se utilizan dos grandes scores para ver la gravedad o la severidad, ¿no? El Apache, que se utiliza no solamente para la pancreatitis grave, sino se utiliza para cualquier otra enfermedad que requiera estancia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo bueno del Apache es que se puede clasificar diariamente. Por ejemplo, si ingresó con un score de Apache en 12 y al día siguiente bajó a 9 y al otro día bajó a 7, quiere decir que el paciente está mejorando, ¿no? Por el contrario, si ingresa a la UCI con 8 de puntaje, sube a 12, sube a 14, está empeorando el paciente, ¿ya? El problema del Apache es que es muy engorroso sacarlo, son muchas variables, ¿no? Y por eso es mejor eso para que se haga ya cuando esté el paciente en la UCI. Pero algunos investigadores han adicionado la obesidad al Apache. ¿Por qué? Porque se sabe que la obesidad empeora el pronóstico. Básicamente porque disminuye la movilidad del diafragma y se ha visto que aumenta los ácidos grasos libres y aumenta las citoquinas también, ¿no? En la siguiente, por favor. Bien. En cuanto al score de BISAP, este score se ha probado en 34.000 pacientes en Europa y Estados Unidos. Y fue validado en otros 34.000 pacientes. ¿Ya? O sea, tiene pues una buena casuística, por eso es que ahora es el que ahora se utiliza. ¿Ya? Ustedes pueden revisar de repente que alguien por ahí saca un nuevo score para valorar la pancreatitis grave. ¿Cuántos pacientes se evaluó? 200. No, pues 200 no es nada comparado con los 34.000 con los que se hizo el BISAC, ¿no? Y esta mortalidad, como ven ahí, según avance el puntaje, es similar a lo que ocurre con el Apache 2. Por eso que se utiliza actualmente, ¿no? Se ven estos 5 parámetros, como ven ahí, el nitrógeno ureico, aquí es el valor más de 25. Según un factor de corrección para la URI es alrededor de 53 o 53 y pico, más o menos, ¿no? Evalúa también la cefalopatía, si tiene más de 2 parámetros del CIRS, si el paciente tiene más de 60 años y si en la placa de toros hay derrame pleural, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, le vuelvo a repetir, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, hay que estar seguros de que es una pancreatitis. No vayan a estar evaluando un paciente solamente porque tiene amilasa alta y no lo es, ¿no? Puede ser de repente una colecistitis o un cólico biliar, bueno, no importa, ¿no? Es un cuadro médico igual, ¿no? Pero no pueden pasar pues una perforación de víscera hueca o una isquemia intestinal o un embarazo utópico roto pensando que es pues una pancreatitis, ¿no? Si hay la duda, se puede hacer una tomografía o se puede hacer la interconsulta al cirujano. La siguiente. Bien, la R es de la radiología. ¿Qué hacemos lo primero nosotros en estos pacientes? Le pedimos una ecografía. Pero a veces el hilio que tiene el paciente no permite ver bien el páncreas. Bueno, no importa que nuestro amigo ecografista no vea el páncreas. ¿Qué le pedimos? Que vea la vesícula para saber si tiene cálculos y si, sobre todo si son múltiples y pequeños. Ella no sabe pues que es la causa es una pancreatitis biliar, ¿ya? Si tiene tiempo y no hay mucho hilio, puede ver el páncreas, que puede estar aumentado de tamaño, heterogéneo, puede haber líquido alrededor del páncreas, una citis en determinada cantidad leve o moderada, e incluso el Wilson puede estar dilatado, ¿no? Antiguamente tomábamos muy frecuentemente placa de abdomen simple. Eso también nos permitía descartar una perforación de víscera hueca. Y en la placa de abdomen simple veíamos dos signos, ¿no? Uno que era el de Lassa centinela, que aquí no le he puesto, pero ustedes lo pueden buscar en internet.
El que he puesto aquí es el signo del colon cortado, de donde pueden ver la flecha amarilla. Ven aire en el colon transverso, pero justo donde está la flecha amarilla no hay aire, por eso se llama colon cortado. Y en la placa de tórax pueden ver pues en la radiografía inferior el derrame pleural eh, muy aumentado, ¿no? Muy grave. Y en la del medio el pulmón blanco, ¿no? Del síndrome de distrés respiratorio del adulto, que puede ocurrir también en pacientes con pancreatitis grave. La siguiente. Bien, esto creo que ya lo hemos mencionado. Pasemos a la siguiente. Claro, esto era para recordarles que se ha modificado el índice de gravedad de la tomografía. Se le ha aumentado, pues, no solamente la inflamación pancreática y la necrosis, las complicaciones extrapancreáticas, con 2 puntos, ¿no? Obviamente, a mayor puntaje, mayor gravedad, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como no hay práctica, vamos a demorarnos un poco aquí en esto de la CEPRE. CEPRE, ERCP en inglés o PCRE, ¿ya? Que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esto se hace, pues, como ya les había mencionado, idealmente en pacientes con ictericia obstructiva. La principal causa de la ictericia obstructiva es pues un cálculo y después tenemos las neoplasias, ¿no? Pero bueno, en este caso específico vamos a hablar pues de los cálculos, ¿no? Se utiliza el endoscopio especial llamado duodenoscopio, que su visión no está al frente, no está en la punta del endoscopio, sino lateral. Por eso se llama endoscopio de visión lateral. Y tiene otro sistema también que nos permite movilizar la cánula para que pueda ingresar por el poro de la papila hacia el canal común y de ahí dirigirlo hacia el conducto colédoco, que es lo que queremos nosotros. Pero a veces la cánula o la guía se va al pancreático. Porque recordemos pues que en la ampolla de Vater van a confluir el conducto colédoco con el conducto pancreático, ¿no? Bien, este proceso de tratar de ingresar por el poro de la papila a la ampolla de Vater y entrar al colédoco se llama canulación. Puede ser muy rápido como puede demorar mucho. Mientras más uno demore en ingresar a la ampolla de Vater, mientras más haga fuerza en tratar de meter la cánula en este poro de la papila, hay mayor probabilidad de que haya trauma del conducto. Al haber trauma, se va a edematizar. Al edematizarse la ampolla de Vater, va a evitar de que los jugos pancreáticos pasen hacia el duodeno. Entonces, esa es la etiología, esa es la fisiopatología por lo cual ocurre la pancreatitis por CEPRE. Mientras más me demore yo en canular, va a ocurrir. Por eso, cuando uno se demora mucho en canular, se le llama canulación biliar, obviamente difícil, ¿no? Porque uno se ha demorado en canular, ¿ya? Se ha demorado. Bien. Pero bueno, si uno ya canuló la vía biliar, va a inyectar contraste a la vía biliar para poder ver la piedra, el tamaño de la piedra, la cantidad de piedras y si el colédoco es ancho o no. ¿Ya? Bien. El, bien. Una vez que uno ya ha ingresado al colédoco y ha inyectado el contraste, eso se llama, como hemos dicho, la colangiografía. ¿Ya? Por ejemplo, hay un cálculo de 8 milímetros. Ese cálculo no va a salir solo por ahí. Entonces, uno tiene que cortar el poro de la papila, cortar la ampolla de Vater, el esfínter, para poder sacar el cálculo. ¿Ya? Ese corte se llama esfinterotomía o papiloesfinterotomía, porque estamos cortando el esfínter de la papila de Vater. ¿Ya?
Ese corte va a depender de dos factores fundamentalmente. El tamaño del corte. Va a depender, si la piedra es grande, obviamente tengo que hacer un corte grande. Y si la ampolla de váter también es grande, tengo que hacer un corte grande, ¿no? Pero si es una ampolla de váter pequeña y un cálculo pequeño, el corte probablemente no sea tan grande, ¿no? La idea es pues, que uno pueda sacar la piedra. Ya. Que vendría a ser el cuarto paso, ¿no? Pero si en lugar de una piedra hay un tumor que está provocando la ictericia obstructiva, entonces nosotros, para evitar esa ictericia, vamos a colocar un stent o una prótesis, de tal manera que por ese stent o esa prótesis drene la bilis y el paciente que está muy ictérico va a bajar su ictericia. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, se hace pues la CEPRE en la pancreatitis biliar cuando hay pues un cálculo en el colédoco, si este cálculo está obstruyendo la vía biliar y hay marcada ictericia, o con mayor razón, ¿no? Se hace la CEPRE urgente en 48 72 horas si es que aparte de la pancreatitis hay una colangitis. ¿Ya? También se puede hacer la CEPRE cuando el riesgo quirúrgico es muy alto, ¿no? Por ejemplo, en un anciano, ¿no? O en una mujer gestante. ¿Se puede hacer CEPRE en gestante? Sí. Usted me dirá, doctor, pero las radiaciones dañan al feto, sí, dañan al feto. Pero se hace una modificación de esta CEPRE que se llama la CEPRE sin radiaciones, o si no se puede hacer la CEPRE sin radiaciones, se pone pues un mandil de plomo en el abdomen para tratar de disminuir las radiaciones durante la CEPRE, ¿no? ¿Ya? Obviamente, este CEPRE no la debe hacer un endoscopista inexperto que no tiene pues, la calificación para hacer una CEPRE. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, y la pancreatitis post-CEPRE puede ser leve, moderada o grave. Pancreatitis leve, quizás no haya mucho problema con el paciente, ¿no? 2 o 3 días puede estar internado. Cuando se queda internado más de 4 días, o peor aún, si necesita ir a una unidad de cuidados intensivos, ahí es el gran problema, ¿no? Por eso es que nosotros tratamos de evitar de la mejor forma la pancreatitis post-CEPRE. Y hay varias formas para evitarlo, como vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ya creo que hemos mencionado algo de los mecanismos de la pancreatitis post-CEPRE, que tiene que ver básicamente con meterse con el páncreas, ¿no? ¿Ya? Injuria térmica, a mucha presión inyecto el contraste, se rompe la guía o la cánula está tratando de ingresar y está hematizando la ampolla de váter, ¿no? O el contraste tiene alergia por el contraste, o al tratar de introducir la cánula estamos llevando gérmenes de la vía enterada al páncreas, ¿no? Todos esos mecanismos son por meterse con el páncreas, ¿no? Como ven. La siguiente. Pero también hay factores relacionados al paciente, ¿no? Si es una mujer joven y tiene bilirrubina normal y ya ha tenido una pancreatitis post-CEPRE previa, esa paciente, mucho cuidado, puede ser que vuelva a tener otra pancreatitis post-CEPRE, ¿ya? Pero, ¿por qué en una mujer joven hay más riesgo de pancreatitis post-CEPRE? Por algo que se está conociendo recién, que es una condición que se llama la anomalía de la unión pancreático-biliar distal. Como es una anomalía congénita, eso va a ocurrir más frecuentemente en pacientes jóvenes, ¿no? Y en mujeres es lo que se ha visto, ¿no? Y si tiene la bilirrubina normal, la probabilidad de que haya un cálculo que esté obstruyendo ese colédoco es poca, ¿no? Entonces, ¿para qué le voy a hacer yo una CEPRE a una mujer joven sabiendo que puede ser que haga pancreatitis y sobre todo si su bilirrubina es normal, ¿no? Pues a estos pacientes primero se les hace una colangioresonancia magnética. Si la colangioresonancia magnética nos dice que hay un cálculo, bueno, sí hay que hacerle la CEPRE. ¿Ya? Hay algunos que tienen mala suerte, ¿no? Por ejemplo, un colega me buscó hace unos 5 meses porque tenía un cálculo en el colédoco. Para su mala suerte no era ni redondo ni ovalado, parecía una estrella. Y era pequeño, tenía 5 milímetros, ¿no? Ese nunca iba a salir solo, ¿no? Porque las puntas iban a hacer que se
se impacten con el colédoco, ¿no? Tampoco tenía el colédoco dilatado, ¿no? Ya. Bien, pero también hay factores relacionados al procedimiento, como le vuelvo a decir, todo, fíjense, prácticamente tiene que ver con meterse con el pancreático o con la canulación difícil, ¿no? Por eso hay que evitar de todas formas meterse con el pancreático o evitar la canulación difícil, ¿ya? Una forma de evitarlo es con el precorte, pero con el precorte precoz. ¿Qué significa precorte? Significa corte previo a la canulación biliar. Pasamos a la siguiente. Bien. Como vemos acá hay varias formas de disminuir el riesgo de la pancreatitis por sepre. Hidratarlos agresivamente con la tabla de Ringer, colocarles un supositorio de un AINE como indometacina rectal, ¿no? O utilizar la técnica de la doble guía, o poner una prótesis plástica en el pancreático. Pero, ¿qué significa la doble guía? Poner una guía en el colédoco y una guía en el pancreático. Y que es una prótesis plástica, a través de esa guía, uno pone la prótesis plástica en el pancreático. Pero habíamos dicho, ¿no? Que si uno se mete con el pancreático, puede provocar pancreatitis, ¿no? Y eso es cierto. Por eso es que, como ven ahí, a veces puede traer problemas, ¿no? En cambio, lo que sí se ha visto es que el precorte precoz tipo fistulotomía sí puede evitar todo esto. ¿Por qué? Porque no se mete con el pancreático, no se mete tampoco con el canal común, ¿ya? La siguiente, por favor. Como ven ahí, ¿en qué consiste el precorte? Uno ya no va a ingresar por la ampolla de váter, sino se va a ir al techo de la ampolla de váter, va a ser un corte, cortes superficiales, cada vez más profundos, hasta llegar pues al conducto colédoco. Es como si uno estuviera cortando el techo del conducto biliar, ¿no? De esa forma uno entra directamente al colédoco, no va a involucrar el canal común, no va a involucrar el pancreático, por lo tanto, no va a haber pancreatitis por sepre, ¿ya? Luego de este procedimiento, ¿puede haber elevación de la amilasa? Sí. ¿Por qué? Porque uno está manipulando el colédoco, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tenga pancreatitis. ¿Por qué? Porque para ver el paciente que tiene una pancreatitis por sepre, lo típico es que tenga dolor al vomitar, ¿no? Luego de la sepre. Bien, la siguiente, por favor. Muy bien. Hubo una época en que tuvimos muchos casos de pancreatitis por sepre, nosotros tratamos de ver cómo disminuir esta pancreatitis por sepre. No tenemos AINES rectales, no tenemos prótesis pancreáticas. ¿Qué nos quedaba? Hacer el precorte precoz tipo fistulotomía, ¿no? Y lo que hicimos nosotros ya está publicado. En otros países también ya se ha demostrado eso, ¿no? Lo que ven ahí es un trabajo de Corea. El año pasado salió un trabajo de los hindúes, ¿ya? Y cuando uno hace una revisión de este tipo de procedimiento, mucha gente en Europa, en Estados Unidos, está en contra de este tipo de procedimientos, por una simple y sencilla razón, porque no se les ha enseñado a hacer este tipo de procedimientos, ¿ya? Obviamente, si no han tenido una educación formal en cómo hacer el precorte, cuando han querido hacerlo, les ha salido mal. Y obviamente al salirles mal, va a haber pancreatitis, va a haber casos de perforación incluso, ¿no? Por eso es que mucha gente dice que no se haga. Obviamente, pues no lo hacen porque no lo saben hacer. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de ver en las nuevas corrientes, ¿no? Hay un trabajo argentino también que va sobre lo mismo, ¿no? De que debe de formalizarse su enseñanza. Y no solamente formalizarse su enseñanza, sino que el que no sabe hacerlo debe aprender a hacerlo
en los casos más fáciles. ¿Cuáles son los casos más fáciles? Obviamente cuando el colédoco está muy dilatado, ¿no? O cuando hay un cálculo que está impactado ahí, de tal forma que cuando uno hace el precorte, va a llegar a encontrar el cálculo y no va a perforar el conducto colédoco, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. Como ven acá también hay unos datos sobre, a veces colocar un stent pancreático da problemas, ¿no? La siguiente. Bien, en cuanto a los antibióticos, ya se reconoce que no hay antibiótico profilaxis, ¿ya? Obviamente si tiene una infección urinaria, una infección del catéter, ¿no? O una neumonía hay que darle antibióticos, ¿ya? Pero mientras no se demuestre que este páncreas necrosado esté infectado, no se debe dar antibióticos. ¿Cómo uno va a sospechar que haya necrosis infectada? Porque el paciente no mejora. Sigue en cuidados intensivos, sigue con fiebre, sigue con su síndrome de repente inflamatorio sistémico, tiene leucocitosis marcada. Entonces, a ese paciente se le hace una punción aspiración con aguja fina. Y eso se hace una tinción de grano y cultivo. Si es positivo, se le da pues los antibióticos que están de moda ahora, ¿no? Los carbapenems, como un imipenem o un meropenem. Si no hay dinero para eso, se puede dar una quinolona que cubre los gram negativos y el metronidazol que cubre los anaerobios, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, y finalmente la cirugía. ¿Ya? Cuando es una pancreatitis leve, lo ideal es que se opere en el momento que se hospitalice el paciente, después de 5 o 7 días, por ejemplo, ¿no? Pero eso no se cumple, por más que esté en las guías, no se cumple. ¿Por qué? Porque no, hay tal cantidad de pacientes que no pueden hacerlo los cirujanos, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que hacerle la CEPRE a estos pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Tiene todavía cálculos en la vesícula, le hacemos la CEPRE, si es que hay algunas piedras las sacamos, o si no, ya dejamos el conducto colédoco abierto. ¿Para qué? Para que si en el tiempo en que no se opera el paciente migra un cálculo, el cálculo ya no se va a impactar en la polla váter, va a pasar directamente al duodeno, ¿no? Entonces ya no va a haber otra pancreatitis biliar, ¿no? Totalmente diferente va a ser la conducta cuando el paciente tiene una pancreatitis grave, una pancreatitis biliar grave. Se difiere la cirugía, ahí dice más de 4 semanas, ¿no? El cirujano dice, bueno, mejor 6 semanas o 8. ¿Por qué? Porque si no está bien formado esa necrosis pancreática, no está bien organizado, bien encapsulada, va a haber dificultades en sacarlo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en este resumen creo que ya hemos mencionado casi todo, quizás para recordarle pues lo de la tomografía, ¿no? Que está indicada en las primeras 72 horas, ¿no? Además creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? La siguiente. Bien, ¿cómo podemos prevenir la pancreatitis posepre? Ya hemos dicho algo sobre el procedimiento, la técnica endoscópica, ¿no? Pero fundamentalmente evitar una CEPRE inútil, ¿no? Como dice bien claro ahí. Entonces, si hay la duda, mejor una colangioresonancia. Si en la colangioresonancia dice que no hay cálculos en el colédoco, no se hace la CEPRE, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la pancreatitis crónica, porque en realidad no es tan frecuente en nuestro medio, ¿no? Aunque quizás ahora haya aumentado un poco, ya, sobre todo la tipo autoinmune, eh, eh, pero en realidad son muchísimos más los casos de pancreatitis aguda que la crónica, ¿no? Eh, eh, Como ven en la tabla 1, la clasificación de las causas de la pancreatitis crónica, el alcohol, el tabaco, la insuficiencia renal, el autoinmune, que es lo que estamos diciendo que ahora está aumentando un poco, o estamos diagnosticándolo al menos, ¿no? Bien, ¿qué es lo típico en la pancreatitis crónica? El dolor postprandial, que muchas veces
lo obliga al paciente a no comer, ya sabe, ¿no? Cuando como me duele, entonces si no como no me duele, entonces deja de comer, va a bajar de peso. Pero a veces no es así, a veces el dolor puede ser continuo, ¿no? La esteatorrea ya va a ser una manifestación tardía. Los casos que he visto de pancreatitis crónica, que no deben ser más de 10, ninguno ha tenido esteatorrea, ¿no? Ya puede haber aumento de la glucosa, a veces al principio solamente hay dispepsia, un meteorismo, y lo típico es pues que antiguamente se hacía una placa de abdomen simple por alguna otra causa, por dolor abdominal, y encontraban las calcificaciones alrededor del páncreas, ¿no? Eso era lo típico, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, pueden presentarse clínicamente en 4 tipos, ¿no? La tipo 1 como ataque agudo, que es muy similar a una pancreatitis aguda, ¿ya? La tipo 2, donde va a haber el dolor epigástrico intermitente o constante. La tipo 3, donde ya hay complicaciones, ¿no? Como los pseudoquistes, obstrucción en alguna parte del tubo digestivo o una fístula pancreática, ¿no? Y la 4, que es ya al final, ¿no? Ya donde hay insuficiencia tanto exócrina como endócrina, que el paciente tiene diarrea, esteatorrea y baja de peso, ¿no? Eso al menos actualmente no hemos visto. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo uno puede hacer el diagnóstico? Por colangioresonancia, por CEPRE, o el diagnóstico más precoz incluso se hace por ecoendoscopía, ¿ya? Donde va a haber pues áreas de alteraciones o áreas heterogéneas en algunos sectores del páncreas, ¿no? Que puede ser sugestivo de una pancreatitis crónica. Si hay el cuadro clínico y el que hace la ecoendoscopía le toma una biopsia a esa zona heterogénea, puede dar con el diagnóstico, ¿no? Bien, pero lo más simple es pues evaluando el diámetro del conducto pancreático y de sus colaterales, ¿no? Cuando está ligeramente dilatado el pancreático puede ser una enfermedad temprana, ¿no? Que es la parte, la imagen de arriba. Y la imagen de abajo ven es un conducto pancreático muy, muy dilatado, así como también sus ramas secundarias dilatadas, ¿no? Y eso pues ya nos dice que es una enfermedad avanzada, ¿no? La siguiente. Bien. Antes del tratamiento endoscópico o quirúrgico, es pues el tratamiento médico, ¿no? Obviamente, si es una pancreatitis crónica, hay que darle suplementos de enzimas pancreáticas. ¿Cuánto? Una gran cantidad, ¿no? Gran cantidad. Y son caras las enzimas pancreáticas, ¿ya? Eh, si tiene dolor, lógicamente hay que darle analgésicos. Y de la misma forma que para el manejo del dolor de la pancreatitis aguda, uno puede darle primero un paracetamol, por ejemplo, no le calma, le da pues un AINE, como un ketoprofeno, etcétera. Si no mejora con el AINE, ya uno le puede dar pues un opiáceo, ¿no? Como el tramadol, ¿ya? Bien. Si hay dilataciones del conducto pancreático o hay cálculos, se puede hacer pues lo mismo que en una CEPRE, ¿no? Se corta el esfínter pancreático, se saca los cálculos o se pone una prótesis, ¿no? Si hay ya complicaciones como infección, sangrado o se rompe pues el conducto pancreático, lo ideal es la cirugía, ¿ya? De igual forma, si el tratamiento endoscópico no es efectivo, va a terminar en cirugía el paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, unas palabras finales sobre algo que se está conociendo actualmente, la pancreatitis autoinmune, ¿no? Eh, a veces el paciente es evaluado por el médico general, de repente le palpa una masa en el abdomen, está ictérico, lo primero que piensa pues es un cáncer de páncreas, ¿no? Le toma una tomografía, de repente dice, bueno, sí, hay una tumoración, cáncer de páncreas, irresecable, por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces, para que no esté ictérico, le hacen una derivación bilodigestiva. Pero, oh, sorpresa, el paciente pasa 6 meses, un año, año y medio y sigue vivo. No hay paciente pues, con cáncer de páncreas año y medio vivo, ¿ya? Entonces, nunca fue cáncer de páncreas. Eso fue, como ven ahí, la presentación clínica de una masa focal de una tumoración, ¿ya? Puede haber dolor abdominal crónico,
o puede haber compromiso de otros órganos, ¿no? La pancreatitis autoinmune se clasifica en dos grandes tipos, ¿no? La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 solamente va a afectar el páncreas. La tipo 1 puede afectar otros órganos, ¿no? Como la glándula salival, los riñones, el pulmón, ¿no? ¿Ya? Y esta se asocia pues a la elevación de la inmunoglobulina G4. ¿Ya? En cambio, la tipo 2 no es necesario dosar la inmunoglobulina G4, ¿no? Entonces, si se hace una biopsia por econdoscopía, para decir si es tipo 1, se va a decir que es una pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica. En cambio, la tipo 2, el patólogo nos va a informar como una lesión granulocítica epitelial ductal clásica. Ahora, obviamente, como es una pancreatitis autoinmune, el tratamiento son los corticoides. ¿Ya? El último caso que hemos visto de pancreatitis autoinmune ha sido un paciente que justamente en la pandemia lo hemos llegado a ver. Y como les dije, ¿no? Por esa masa focal y por el hallazgo tomográfico, lo derivan al paciente al Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Ahí lo evalúan, le toman una biopsia, se dan cuenta que no es pues cáncer de páncreas y nos lo derivan acá a nosotros, ¿no? Creo que con eso terminamos. A ver. Muy bien, muchachos. Si tienen alguna pregunta. Yo recuerdo mucho cuando iniciaba esta clase, a veces le decía, ¿no? Que la pancreatitis aguda es la enfermedad de las mil y una complicaciones, porque en realidad les puede dar muchas complicaciones, ¿no? Y eso puede ser, pues, de que se ha visto el paciente por muchas especialidades, ¿no? ¿Ya? Doctor, buenos días, ¿me escucha? ¿Puedes levantar un poco la voz? ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí, mucho mejor, mucho mejor. Ah, ya. Bien. Doctor, buenos días. Quería consultarle, escuché sobre, bueno, leí sobre pancreatitis de causa tropical que se debía a déficit nutricional. No sé si podría ahondar un poquito en ello. Claro, se habla de una pancreatitis tropical, ¿no? Pancreatitis crónica tropical. En algunos estudios han querido demostrar que esa pancreatitis crónica tropical ocurre en Piura, por ejemplo, ¿no? Porque había un ligero aumento de esos casos, al menos en Piura, ¿no? Que lo asumían era pues, igual que en otros países del trópico, ¿no? Pero en realidad eso al final nunca llegó a ser demostrado, ¿no? Y, doctor, y en el caso de también en pancreatitis crónica, en las obstructivas, el páncreas dehiscum, ¿a qué se refiere? Perdón, ¿el pan de qué? Páncreas dehiscum, no, él escuché, Divisum, divisum, sí, divisum. divisum, claro, claro. No, esa es una anomalía congénita, ¿no? Es una anomalía congénita que puede provocar pancreatitis aguda, el páncreas divisum. Es una anomalía congénita. Más que pancreatitis crónica te da pancreatitis aguda, ¿no? Doctor, disculpe, yo tenía una consulta en referencia a la pancreatitis alcohólica aguda. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se genera esta y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bien, ahí tiene mucho que ver los radicales libres derivados del oxígeno, ¿no? El, y como le dije acá en nuestro país es muy poco, ¿no? Es muy poco los casos de pancreatitis alcohólica. Por ejemplo, acá en el Hospital Loaiza no hemos visto ninguna, ¿no? Doctor, buenas tardes. Sí, Tengo una consulta respecto a la necrosis pancreática. Mi consulta era, bueno, usted mencionó que al paciente a partir de las 72 horas, si es que no mejora, se le envía un ATAC, pero también mencionó que, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, cuando es leve o grave, va a depender eh, el manejo quirúrgico en el caso de la grave. Hay que esperar a que esa necrosis se organice. Entonces mi pregunta era, ¿por qué, o sea, a todo paciente que ha tenido una pancreatitis aguda se le tiene que enviar un ATAC para ver si es que tiene esta necrosis, este,
para poder programar su posterior cirugía, o necesariamente todo paciente que tiene una pancreatitis leve no va a desarrollar una necrosis y solamente es de tipo edematosa? Ya, bien. En realidad, en términos generales, el paciente con pancreatitis leve no requiere tomografía. ¿Ya? No requiere tomografía. ¿Ya? Si ya uno lo va evaluando al paciente y ve que al tercer día no mejora, se le hace la tomografía. Si es una pancreatitis, si hay duda en el diagnóstico, por ejemplo, uno puede hacer la tomografía en el momento que ingresa el paciente a la emergencia, ¿ya? Pero eso es porque hay la duda en el diagnóstico. Ahora, si en ese momento puede haber necrosis del páncreas de menos del 30%, uno tendría que hacerle después al tercer, cuarto, quinto día una nueva tomografía para ver la cantidad de necrosis pancreática, ¿ya? Ahora, eso es el diagnóstico de la necrosis pancreática. Ahora, ¿cómo va a evolucionar el paciente? No todo se opera, no todos se infectan. Muchos de ellos, como les había mencionado, por ejemplo, son el informe de la tomografía dice 1/3, 2/3 del páncreas necrosado, pero el paciente está tranquilo, no hace infección, no tiene falla de órganos, el paciente incluso sale de alta, sin necesidad de que esa necrosis sea removida, ¿no? Lo que va a depender es el cuadro clínico, y lo que se opera es la necrosis pancreática que se ha infectado, ¿no? Eso es lo que se opera. Ah, ya, doctor. O sea que una pancreatitis aguda leve es aquella que es edematosa. Claro, edematosa. Y, Muy rara vez puede ser una pancreatitis leve con necrosis, ¿no? Pero mm, usualmente ese paciente uno no le hace la tomografía, ¿no? A las pancreatitis leves, ¿no? ok. Y estos pacientes con pancreatitis aguda con una necrosis de una presión, bueno, mencionó que va a depender de la clínica si es que o sea, necesariamente el hecho de tener esa necrosis a nivel pancreático no implica un riesgo para que se infecte en algún momento. Claro, hay la probabilidad, ¿no? Hay la probabilidad, eso sí. Pero si según la evaluación, si no tiene falla de órganos, la probabilidad de que se infecte es muy, muy poca, ¿no? Ah, ya. O sea, no son pacientes que tienen que estar en una observación después hasta un Ah, cierto no, claro, tiempo. el paciente va a seguir internado, ¿no? No va a ser criterio de hospitalización en UCI. Va a estar internado el paciente, claro. El paciente va a salir de alta ya cuando pueda comer, ¿no? Ah, ya. Doctor, también mencionó sobre las complicaciones locales. Yo siempre creo que son 3 diapos después. Esa, la 10, ajá. En las complicaciones locales, Ya. mencionó justamente sobre el pseudoquiste y la necrosis organizada. ¿Qué tan importante es diagnosticar estos pseudoquistes? O sea, ¿implican lo que va a quedar el paciente así para siempre o hay un manejo especial a seguir? Ya, muy bien. Usualmente, cuando es una pancreatitis leve, ya, y el paciente sale de alta el paciente, o una pancreatitis moderada ya salió de alta, no requirió UCI. Entonces, a veces el paciente viene a un control, ya sea porque le han dicho que venga al control o porque se toca en el abdomen un bulto, ¿no? Un bulto. Ese bulto es el pseudoquiste, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el criterio para tratar el pseudoquiste? El tamaño. El tamaño. Si es menos de 5 centímetros, ese pseudoquiste va a reabsorberse solo. Más de 5 centímetros se requiere observación. ¿Y de qué va a depender si se va a operar o no el pseudoquiste? Del cuadro clínico. Si el pseudoquiste es grande, por ejemplo, 10, 15 centímetros, y está provocando obstrucción de la salida de los alimentos que el paciente come, se está provocando una obstrucción intestinal alta, ese se va a operar, ¿no? En raros casos, este pseudoquiste se puede drenar espontáneamente al intestino o al estómago. Es rarísimo, ¿no? Pero puede ocurrir también, ¿no?
Pero en términos generales, el valor de corte es 5 centímetros. Si es menos de 5 centímetros de dopiste, eso va a desaparecer espontáneamente, ¿no? Ah, ya. Ok, doctor. Ya, ahora sí entendí esa parte. Doctor, tengo una consulta respecto. Usted mencionó que, bueno, se evalúa justamente la falla orgánica con el sistema de puntuación de Marshall, pero también Sí. mencionó un score del de BISAP. Mi pregunta era, ¿para qué usaríamos el score de BISAP? ¿En qué momento? ¿Y cuál sería su utilidad en nuestro ámbito, en el Ya no, ámbito ese clínico? es cuando ingresa el paciente, ¿no? Cuando ingresa el paciente. Entonces, como ven, si tiene 0 puntos, la mortalidad es muy baja. Entonces, uno va a decir que lo más probable es que sea una pancreatitis leve y el paciente va a salir de alta sin ningún problema, ¿no? Pero si ya tiene 5 puntos, ya uno tiene que estar viendo, pues, que conseguirle una cama en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque la Mm. probabilidad de que el paciente vaya a fallecer es mucha, ¿no? Ah, ya. Porque, claro, también mencionó en la parte de clínica, unos criterios en el cual se evalúan las características del paciente, el CIRS, los hallazgos del laboratorio. Entonces, ¿tengo que hallar este VISAP o ese que mencioné en la clínica? No, o sea, con todo este cuadro clínico, lo más probable es que el paciente vaya a, a hacer un cuadro grave, pero no te asegura que vaya a ser un cuadro grave, ¿ya? En cambio, con el score de Bishop sí. Si tú Ah, ves que tiene 5 puntos, la probabilidad de que fallezca es muy, muy alta, ¿no? ok, entiendo. Doctor, tenía una pregunta también respecto a en la CEPRE en pancreatitis biliar. Sí. Ahí se menciona que, bueno, se indica cuando hay una coleocolitiasis y, bueno, hay una parte, a ver, baja un poquito, baja. Más abajo, más abajo. Ahí está. Sí, ahí, Ah, donde está el abajito, la 30. Ahí, por ejemplo, dicen, ¿no? Coleocolitiasis, como causa de la pancreatitis y uno de los siguientes, ¿no? Y mi duda ahí era, o sea, ¿cómo puede haber, o sea, por qué distinguir una coleocolitiasis con una imagen colito y colédoco? ¿No es lo mismo acaso? O puede haber, o a qué se refiere? no, ¿qué ocurre? El, el, la CEPRE se hace en pancreatitis biliar, ¿ya? Por ejemplo, pero puede haber otra causa de pancreatitis. Por ejemplo, a la alcohólica no la vamos a hacer CEPRE, ¿me entiendes, no? ¿Ya? Y la imagen en litio alcohólico es porque ya lo usual es que el cálculo se impacte y luego caiga. ¿Ya? Eso es lo usual. Pero a veces son varios cálculos. ¿Ya? Puede ser que el cálculo pequeño haya salido, pero en la colangioresonancia o en la ecografía todavía hay cálculos en el coledo. Entonces ahí hay que hacerle CEPRE. Por ejemplo, a veces estos casos son pancreatitis leves y ya le están dando de comer al paciente. Y otras empiezan con dolor, con náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que cree el internista? Que está empeorando, que está haciendo una pancreatitis grave. Error. Uno le hace una buena ecografía o mejor aún una colangioresonancia y va a ver que todavía hay cálculos en el colédoco. Y si todavía hay cálculos en el colédoco, pues hay que hacerle la CEPRE para sacar esos cálculos. Si no, el paciente cada vez que coma, otra vez va a tener dolor, ¿no? Mm. Ah, ya, entonces sí es que en el caso, pues, el paciente que ya está saliendo, está mejorando y presenta este dolor, lo aconsejable sería enviarle una colangioresonancia. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Claro. Ah, ya. Y mi pregunta también era, ¿puede haber una coleocolitiasis en una colangitis? Claro. O sea, coleocolitiasis se refiere solamente al hecho de que está la Es el piedra en el cálculo. coledoco. Claro. Colangitis ya es la infección de la vía biliar. La Ah, principal ya. causa de la infección de la vía biliar es el cálculo en el colédoco. Pero hay también colangitis, pues, por un parásito, por una neoplasia, o incluso hay Mm, colangitis por CEPRE también, ¿no? ya. Y eso, me supongo que el signo que determina eso es la fiebre. Y además en el examen del hemograma que los leucocitos estarán alterados. Claro, lo usual en una
pancreatitis biliar es que no haya mucha ictericia, porque el cálculo, como digo, se impactó y después cayó. Entonces no hay mucha ictericia. En cambio, en la colangitis sí. ¿Ya? Se asume pues que hay un cálculo que todavía está impactado ahí y está provocando la infección, ¿no? Ah, ya. Y una última pregunta, doctor, Sí, respecto sí, no hay problema. a ver, pero no sé si puedes poner, adelántate 5 imágenes, creo. Ahí está, la que tiene, esa, sí, esa. Ya. Por ejemplo, en ese gráfico usted muestra el precorte tipo fistulotomía. Y Claro, bueno, yo entiendo que, o sea, este precorte va justo directo al colédoco. exacto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, o sea, por qué en ese tratamiento se va directo al colédoco si el problema de la edematización está a nivel de la ampolla de Vater que está ocasionando la pancreatitis? Ya, no, no, no. Este precorte tipo fistulotomía se hace para evitar la pancreatitis, no como tratamiento de pancreatitis. Ah, ya, es como, ah, ya entendí. Claro. Es ¿Por qué? para, Porque una causa frecuente de pancreatitis es la CEPRE, ¿me entiendes? ujú, Ya, entonces, para evitar la pancreatitis post-CEPRE es que uno hace el precorte. Ya. claro, y para eso hay que evaluar los factores del riesgo del paciente que tiene, ¿no? Claro, claro. Y en uno de ellos mencionó sobre la bilirrubina normal. O sea, por qué un paciente con bilirrubina normal podría ser es un antes nomás? ¿Por qué un paciente con bilirrubina normal podría ser una complicación de pancreatitis? Si todo está bien. Claro, justamente porque todo está bien, ¿no? En gastroenterología hay un dicho que viene del filósofo Murphy, no del signo de Murphy, sino del filósofo Murphy. Si de repente algunos de ustedes lo han leído, y dice si hay alguna posibilidad de que algo salga mal, va a salir mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije al principio? La CEPRE se hace principalmente en casos de ictericia obstructiva. ¿Ya? Si el paciente tiene bilirrubina normal, ¿es ictericia obstructiva? No tiene, ni siquiera tiene ictericia. Entonces, Ujú. ¿para qué le voy a hacer un procedimiento a un paciente que no lo necesita? Entonces, Mm, ¿qué ocurre ahí? Si no lo necesita, si su bilirrubina está normal, lo más probable es que su colédoco sea un colédoco normal, colédoco pequeño. ¿Ya? Y lo que se ha visto que en los colédocos normales o no dilatados hay mayor probabilidad de que se complique un paciente al cual le hace una CEPRE. ah, ya. O sea, es paciente sin indicación es igual a paciente con complicación. Ese es lo que tenemos, ese dicho nosotros, ¿no? Ah, ya, Por eso justamente. le Ah, decía, ¿no? Porque a veces el paciente tiene dolor abdominal, viene por dolor, por dolor, por dolor. Yo he tenido así varios pacientes, ¿no? Yo le digo, señor, yo no creo que su dolor sea por un problema del colegio. No, doctor, sí me han dicho. Me traigo una colangioresonancia. Y la colangioresonancia, lo peor, que el que lee la colangioresonancia no tiene la experiencia que tenemos nosotros. Y le dice, sí, acá hay un cálculo de 5 milímetros. Y yo veo la colangioresonancia y no hay ningún cálculo. Le digo, no, señor, no le voy a hacer la CEPRE porque no hay cálculo. Doctor, pero me duele. Sí, pero ese tipo de dolor no es un dolor cólico, es otro tipo de dolor. Va y se hace otra colangioresonancia en otro sitio y viene igual con lo mismo. Doctor, acá dice que hay un cálculo. Le digo, señor, no hay cálculo. Doctor, hágame la CEPRE, no importa. Bueno, usted asume el riesgo. Me dice, sí, yo le hago la CEPRE utilizando la técnica del precorte, no le pasa nada, pero tampoco hay el cálculo. ¿Ya? No hay el cálculo. ¿Ya? Eso es porque a veces, pues, la colangioresonancia en realidad debería hacerse con una infusión de secretina. ¿Qué cosa va a hacer la secretina? En la ampolla de váter del esfínter de Oddi se va a abrir. Entonces, ¿qué ocurre cuando le hacen una colangioresonancia sin secretina? Va a estar, el esfínter de Oddi va a estar cerrado. Entonces, va a parecer de que en esa zona que está cerrado va a haber un cálculo. Es la imagen que le hace suponer al que lee el informe de la resonancia que es un cálculo. ¿Por qué? Porque lógico le dice, ¿no?
el técnico toma los datos. Señor, ¿por qué se acerca con los datos? Porque me duele acá debajo de la costilla. Ya, eso le dice el técnico, escribe eso y le dice eso al doctor que lee el informe. El paciente se hace la colangerosonazo porque le duele debajo de la costilla derecha. Ese es un cálculo, dice, ¿no? ¿Me entiendes? Se dejan guiar por un dato que en realidad puede ser que le duela ahí, pero puede ser que le duele el colon, que le duela otra cosa, ¿no? Y no necesariamente que sea, pues, un dolor de origen biliar, ¿no? Ya. Sí, ahora sí me quedó muy claro, doctor. Gracias. Sobre la pancreatitis crónica mencionó sobre masas focales. O Sí. sea, estas masas aparecen